exactamente. Y por otro lado, Rubén, podemos ver cómo jugar con la frecuencia según el momento de la Exacto. temporada en la que estemos. Mm, ya hemos visto que la frecuencia puede ir de la mano con el volumen, puede ir asociada al perfeccionamiento técnico, a la fatiga también que genere según el movimiento, según el levantador, a usarla para una especialización en un movimiento u otro, pero también podemos jugar con la frecuencia según el momento de la temporada que estemos y unir la frecuencia con especificidad versus variabilidad. Como lejos de la competición vamos a usar una frecuencia, conforme se acerca la competición vamos a usar una otra frecuencia que, atención, puede ser mayor o incluso puede ser menor. Puede que una frecuencia que tengamos en off-season la aumentemos conforme se acerque la competición o la bajemos conforme se acerque la competición, ¿verdad? O incluso usar la variabilidad para generar mayor frecuencia. A lo mejor una persona no tolera X frecuencia de un patrón de movimiento como es sentadilla, barra baja, pero sí como el patrón general de la sentadilla, simplemente con una variante. No toleras una barra baja 3 días a la semana, pero sí toleras un día de barra baja y 2 días de variante, como puede ser barra alta o 60 con pausa y cosas así, o simplemente una bell squat. Y esto es una cosa que también está dentro de la propia frecuencia. Y alguien ha probado una frecuencia 3 de 3 días de sentadilla barra baja, ha dicho que no le funciona y ya no es capaz de darle una vuelta a esa frecuencia 3 con ciertas variantes para que realmente funcione. Y no sabe que sí realmente a lo mejor respondería bien a esa frecuencia 3. Entonces es mucho más complejo todo esto de lo que parece. Y me encanta la pregunta porque lo conté en Instagram en muchas ocasiones y el caso de Tony creo que es el más específico y más, digamos, que nos vamos a poder encontrar más significativo. Llevo mucho tiempo trabajando con él. Y hemos pasado de entrenar al principio con una frecuencia normal, como decíamos, como empezamos todos, con esos tintes de no cometer los mismos errores para el press de banca, dándole un poquito más de frecuencia, pero una frecuencia 1-2 de sentadilla, 1-2 de peso muerto y una frecuencia 3 o 4, dependiendo del momento, del press de banca. A veces incluso hasta 2. Y poco a poco, con el paso del tiempo, esto se ha ido modificando y hemos probado a trabajar frecuencia 4-5 de press de banca, manteniendo una frecuencia 2 de sentadilla y 2 de peso muerto. Luego hemos probado, cuando tuvimos que hacer la preparación para el récord del mundo de sentadilla, una frecuencia 3, usando el tema de las variantes. Y luego en off-season también hemos probado a trabajar con una frecuencia 1 de sentadilla, porque estábamos trabajando solo 3 o 4 días a la semana y era puro off-season. Y la respuesta y la realidad es que no se puede decir, oye, funcionan mejor con estas frecuencias, porque no es real. Es como juegues tú con ellos, con la selección de las variantes, con el volumen y la carga total de la semana, con el momento de que no es lo mismo cuando eres un sub-junior de 93, cuando eres un 105 junior con un récord del mundo y con ciertas molestias a las espaldas. Entonces, le ha funcionado a la frecuencia, le ha funcionado también porque es su mejor movimiento. Y tenemos que tener en cuenta que cuando un movimiento es muy bueno y responde muy bien a él, tienes mayor abanico y mayor margen de error. Cuando tu movimiento es peor, es verdad que necesitas hilar un poco más fino, pero sigue habiendo margen, sigue habiendo formas de jugar con esto. Entonces nos voy a poder tener una carga semanal determinada y repartirla de diferentes formas y probar qué ocurre. Puedo agruparla en una sesión, puedo agruparla en 3 sesiones, en 4, en 2 y ver cómo responde. La agrupo en 3 en diferentes bloques, pero 3 con 3 barra baja o 3 con prácticamente ninguna barra baja y ver qué ocurre. Hay muchas formas de probar, muchas formas de trabajar con la frecuencia y por eso es tan difícil saber y decir que a esta persona le funciona esto. Esto es muy difícil. Puedes tener diferentes reglas, puedes tener una orientación, puedes saber lo que no funciona, pero decir, o sea, lo que sería la vía negativa que me encanta, que es lo que dice tanto Jovanovic, pero decir lo que sabes que te funciona es muy difícil, porque todavía hay 200 millones de cosas y habrá todavía 200 millones de cosas que no has podido probar. Y esto lo decía también Eric Helms en uno de los podcasts que estoy resumiendo para lo que vamos a lanzar muy pronto, que estamos deseando, el formato de resúmenes de podcast, que me encantó. Y es que esa vía negativa es clave. Si hay progreso, estás haciendo las cosas bien. No intentes buscar lo que se supone que va a ser lo perfecto o lo más, digamos, ideal. O no te comas la cabeza de, podría haber funcionado mejor. Si has mejorado, has mejorado. Más o menos no importa. Mejora es mejora.
Y eso te lo dijo también a ti, Coimbra, cuando te preguntó por si campeonato a campeonato habían mejorado, aunque no mejorasen los kilos que habías hecho en el entrenamiento, pero sí campeonato a campeonato. Eso significa que estás haciendo las cosas bien, porque mejora es mejora, y más a nuestros años de competición y más a nuestro nivel. Entonces, esto es importante, no sobrepensar el overthink, este que tanto le llaman, y intentar simplificar las cosas un poco más. Y cuando vayamos a ir haciendo pruebas, vas modificando solo algunas cosas. Has probado frecuencia 3, perfecto. Haz esa misma frecuencia 3 con un poquito más de volumen. A esta misma frecuencia 3, dividiéndolo con diferentes variantes. Prueba este esquema en vez de este otro. Y todo esto. Entonces, no es decir, vale, a este levantador mío yo sé que le funciona perfectamente la frecuencia 3 cuando no has probado otra cosa que no sea una frecuencia 1. Y sobre todo, ahora pondré un ejemplo de Matías, de uno de mis atletas, que hemos estado hablando justo de esto, porque él es entrenador también. Lo normal, para que os hagáis una idea, es que cuando estamos en off-season, cuando iniciamos la temporada, la frecuencia sea una frecuencia media, porque vamos a buscar también un estímulo de hipertrofia, un mayor volumen por sesión. Entonces, suele ser una frecuencia media para dejar una cierta recuperación entre un entreno y otro. Frecuencia 1-2, 2-3 de press de banca, 1-2 de Y peso porque meten muerto, mucho estímulo por sesión. porque metemos mucho estímulo por sesión. Esto suele ser lo normal. Y luego, conforme se acerca la competición, lo que vamos a buscar es maximizar el máximo rendimiento en cada uno de los movimientos. De tal forma que lo más probable es que en sentadilla se mantenga ese volumen, que sabemos que es lo que funciona para la mayoría, o suba un poquito. En el caso del press de banca, suba para aumentar esa frecuencia semanal y sobre todo veamos eso que hablábamos antes de que al ser un movimiento más técnico, posiblemente necesitemos más sesiones para notarnos con esa chispa y no perder esas sensaciones entre sesión y sesión, con lo cual el press de banca seguramente la frecuencia suba y sin embargo en el peso muerto seguramente la frecuencia baje porque estaremos ya centrándonos en el movimiento de competición que genera más fatiga. Esto justo lo hablaba con Matías, que es uno de mis atletas que llevamos poquito trabajando, que él es de Uruguay, él es entrenador también de powerlifting, de Seguro que nos fuerza. está escuchando desde aquí. Un saludo, Matías. Seguro que nos está escuchando. Un saludo, Matías. Y él se conoce muy bien porque también lleva ya tiempo entrenándose y cuando hablamos, pues bueno, me mandó toda la información que tenía suya, cómo había ido trabajando y me comentó que él se había dado cuenta que a su peso muerto, también por sus palancas, es el mejor movimiento suyo de los tres, le respondía muy bien una frecuencia y un volumen bajo, que se dio cuenta de que cuanto menos peso muerto hacía, mejor se le daba a su peso muerto. Eso Empezamos lo a trabajar y decía empezó con un bloque Luisimo. de... ¿El qué? Eso lo decía siempre Luisimo. El artículo famoso Exactamente. ese, no hagas peso muerto para mejorar tu peso muerto. Que haga... Tal y cual. luego le preguntaban a Vince Anelo, ¿qué hacer para mejorar el peso muerto? Y dice, todo excepto peso muerto. Buenos días, peso muerto de bloque, peso muerto de déficit, peso muerto rumano, peso muerto, todo excepto peso muerto. Correcto. Pues al final ahora hemos empezado un bloque, hemos empezado a trabajar y nos hemos metido con un bloque de volumen. Lo primero que le he hecho es frecuencia 2 de peso muerto. Un día más ligero, otro día con variante más pesada y me dice, tío, estoy reventado porque estamos haciendo frecuencia 2 de peso muerto si te he dicho que la frecuencia 1 de peso muerto y hacer poco peso muerto es lo que mejor me funciona. Y digo, y es muy importante que tú me hayas dicho eso porque cuando se acerque la competición Exacto. vamos a hacer poco peso muerto y vamos a dejar muchas sesiones de recuperación entre una sesión de peso muerto y otra. Pero ahora es cuando toca apretar. Estamos en un bloque que el objetivo es el volumen de trabajo, estamos en off-season, me da igual si mueves menos carga, me da igual si te generas más fatiga, iremos jugando con eso, iremos adaptando todo, pero hay momentos en los que no tienes que hacer lo que mejor te funciona para el rendimiento, sino lo que toca hacer. Si estamos en un bloque de hipertrofia, me da igual si a ti te funciona la frecuencia 5 para maximizar tu pico de forma en la competición, que si estamos en un bloque de hipertrofia, la frecuencia no va a ser 5, va a ser más baja con más volumen por sesión. Porque depende del objetivo del bloque, no siempre en ese objetivo del bloque el objetivo es tener tu pico de forma. Claro. Los bloques que son bloques de trabajo y Y lo que trabajar importa tu es punto el débil. Si trabajo sabes que total. la tolerancia del trabajo es tu punto débil, habrá momentos donde tengas que trabajarlo. Exactamente. Y el objetivo será mejorar esa tolerancia de trabajo. Y ya habrá otro bloque en el que maximizar tu pico de forma y por tanto usar la frecuencia que mejor se te adapte para ello. Por eso también tenéis que entender que la frecuencia muchas veces va separada porque no solo va orientada a esta es mi frecuencia. A mí me va bien hacer 3 veces sentadilla, a mí me va bien hacer una vez peso muerto. Depende del momento,
lo que está claro es que es interesante saber qué es lo que mejor te funciona, cómo funciona bien cercano a una competición, pero hay momentos de la temporada para hacer de todo. Las temporadas son muy largas y como ha dicho Rubén, hay muchas formas de probar y nunca vamos a conocer exactamente lo que nos va a ir mejor, porque no nos va a dar tiempo a probar con tiempo y con resultados todas las variables y todas las opciones que tenemos en el tintero para poder progresar. Esto me recuerda mucho, visto lo que te pasé el otro día. Para los que sois fanáticos de Dragon Ball Z, el otro día en un podcast escuchamos a uno en Instagram comentando que para trabajar y hacerte realmente fuerte en tu forma más pico, lo que sabes que te viene bien y demás, hay que trabajar las debilidades. Y comentaba que cómo hacía Goku o qué le recomendaron a Goku y a Vegeta para mejorar su modo Super Saiyajin Dios, pues trabajar la base y trabajar en su nivel más bajo de fuerza, no nivel 1 ni nivel 2 ni transformación, nada, sino la base y hacerse fuerte ahí en la parte más incómoda. Pues esto es un poco similar, ¿no? No tienes que estar siempre en pico de rendimiento, no tienes que estar moviendo todos los días 300 sentadillas, a lo mejor vas a tener que trabajar como Dios te trajo al mundo, con una sentadilla barra alta sin cinturón y rodillera a 8 repeticiones, ¿no? Y descalzo si hace falta. Y eso es precisamente la misma analogía aplicada. Ya lo dijo Goku y lo dijo también la serie, que estoy fanático mucho de aquí, así que tenéis que hacerle caso.